El Gordo Dan, que en algún momento se habló mucho de él, incluso para ponerlo a competir con Cristina, se quedó sin nada. Se quedó sin nada, efectivamente. Quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y dulés. Bienvenidos al nuevo programa de El Poeta y el Diván, un programa de reflexión política, sindical, bla 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 bla. Mi nombre es Javier Discépolo de Fox. Mi nombre es Fernando Ramírez, soy psicoanalista, docente universitario, y me hubiera avisado así ensayaba un poco, vocalizaba algo, pero no tanto por respeto a usted, pero por respeto a nuestro público no voy a cantar. Porque sobre todo hubiera estado bueno que cante la parte que seguía esta idea que es lo mismo que labura noche y día como un güey, que tiene que ver con el tema de hoy. Pero dígame, ¿usted qué quiere? ¿Quedarse sin suscriptores, sin público o que nos sigan viendo? Elija, pero si me pongo a cantar yo, nos tenemos que ir. A mí lo que me preocupa es que no estás aportando, sí, vos no estás aportando a canal.poeta.divan para que esto se haga más grande y seamos cada vez más payasos marxistas. Bueno, este tema, ¿saben por qué te elegí esta canción? Bueno, dígame, a ver, resuelva el misterio. Porque en la segunda estrofa, en la continuidad de la letra, habla, es lo mismo el que labura noche y día como un güey. Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley. O está fuera de la ley, sí. Y una parte dice, es lo mismo un burro que un gran profesor. Lo mismo un burro que un gran profesor. Nada es igual, todo es mejor. Todo es igual, nada es mejor. ¿No? Así me parece que al final me está llevando a que cante. Y lo veo ahí Olvídese y siga. Lo veo en el boliche de Roberto ahí cantando al lado de Julieta Venegas. Por favor, continúe. Este tema es interesante porque justo también me crucé con una frase de Isaac Asimov, que no me la acuerdo de memoria, en la cual habla de palabras más, palabras menos, dice, bueno, que los ignorantes piensan que me lo olvidé, no sé. Pero... Bueno, la ponemos baja después. Ponen estos aprietos. Me hubiera dicho, lo hizo con googlear, escúcheme. Sí, no sé, la googlear y producción no con googlear. Teníamos resuelto. Bueno, la cuestión es que esta frase de Simón dice que los ignorantes creen que saben y que pueden hacer la cosa. Que conjuga con el síndrome que se llama... Y ahora no recuerdo. Bueno, después lo ponemos bajo. Exactamente, pero... es ese síndrome del sesgo confirmatorio. Claro, que uno en realidad no está explorando la realidad a los fines de conocerla y examinarla, sino simplemente para confirmar el sesgo que ya tenía. Claro, y esto ocurre mucho en las redes sociales, y el algoritmo me parece que refuerza esta idea, porque uno ve un tema más tiempo y te sigue mandando esa información, y entonces termina siendo esto que ha ocurrido en los últimos años, como por ejemplo los terraplanistas, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo, terraplanistas habrán existido hace 30 años, existían los terraplanistas. Lo que pasa es que pensaban que era el único. Y ahora se van juntando los terraplanistas y van generando toda una suerte de, mirá, somos muchos los terraplanistas. Son un fenómeno endémico ya, pero se van renovando y hoy tienen las redes sociales, tienen los dispositivos digitales para difundirse, ¿no? Entonces aparece esta idea en la cual esta gente piensa que lo que piensa, su leal y saber entender es válido per se, ¿no? Pero bueno, vamos a darle forma a esto y compartir con nuestro público a dónde apuntamos. Así que adelante. No, bueno, estoy tratando de acercar esta idea de que la población considera que su sapienza es por sí mismo, piensa que sabe porque es su opinión y que es válida y que esa es la verdad y que no debe ser contrastada con nada. Bueno, pero vamos a ver ya se puso tenso, por eso hacemos lo que podemos, escúcheme. Usted sabe que todo esto es a pulmón y por el deseo de hacerlo, pero me refiero a esto. El problema es que a lo largo de la historia, bueno, siempre se han consumido, ¿no?, determinado conjunto de creencias a contrapelo de la realidad, donde buenos sectores de la cultura, de la sociedad en general, se sintieron al abrigo y satisfechos con eso, ¿no? Las generaciones se fueron renovando, en algunos casos
determinadas concepciones del mundo fueron felizmente rectificadas, superadas, pero bueno, como usted dice, hoy nos encontramos con un panorama político, cultural, ideológico, ¿no? En el mundo en general, acá en la Argentina ya lo padecemos a nivel Estado, a nivel gobierno, donde, bueno, se han fortalecido cosmovisiones muy regresivas, muy oscurantistas, ¿no? Empezando por el plan político, económico y cultural del gobierno, ¿no? Y siguiendo por quienes convalidan por abajo esto. Sí, acá entran dos elementos. Me parece uno que nosotros hemos introducido en algunos programas, esta idea de el fin de los grandes relatos, de los relatos totalizadores, en donde ante este fin no hay una autoridad social, si querés decir, un consenso social de alguna manera, o está en crisis, en la cual cualquier discurso individual se presenta como válido y que en este sesgo confirmatorio va buscando información simplemente que confirme su creencia. Sí, por supuesto, pero digo, acá nosotros nos interesa desde un programa de la reflexión filosófica, política, cultural, como, ¿no?, enmarcamos el poeta y el diván, lo que nos interesa es poder compartir qué es lo que está pasando en general en esos ámbitos, Javier, donde se deberían poder proveer respuestas superadoras, ¿no?, a esta situación. Es decir, si vivimos en una distopía, si gobiernan los libertarios, si lo que tenemos es una terrible regresión ideológica, oscurantista en muchos aspectos, y esto, insisto, a nivel Estado, a nivel gobierno, a nivel plan político, económico, social, cultural, bueno, ¿qué pasa desde los ámbitos intelectuales, académicos y, por supuesto, en términos políticos, de quienes nos reclamamos de izquierda con una perspectiva revolucionaria, transformadora? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Estamos a la altura del desafío intelectual que nos presenta esta época? Esa es la gran pregunta. Superar esta distopía y estas cuestiones tan regresivas. Y esta es la gran pregunta porque claramente el discurso de Milei ha hecho carne, porque estos sectores supuestamente mandatados a dar una batalla que eleve culturalmente al conjunto de la sociedad no está a la altura, y esa regresión es encarnada individualmente por el hombre de a pie, con repito, esta idea del sesgo de confirmación y este concepto de que el ignorante no sabe que es ignorante, en el sentido de que considera que su propia experiencia, esta visión empirista y su cuadra, lo que puede ver cortamente, eso le permite, es lo suficientemente válido para formarse una opinión general. Y esto es lo que lo lleva naturalmente a una visión oscurantista, y no encuentra, como usted introduce, no encuentra una corriente clara, definida, en otros aspectos que supuestamente socialmente, igual incluso en términos capitalistas, para contrarrestar o para ser una suerte de difusor de esta corriente que permita contrarrestarla. Por lo menos, Javier, en términos de los ámbitos que nosotros podemos empezar a circunscribir un poco con esto, ¿no?, lo que habitualmente se llama, bueno, el campo del pensamiento, de la intelectualidad, ¿no?, las estructuras académicas, ¿no?, bueno, ¿no?, incluso todo lo que hace, por ejemplo, a las ciencias humanas y sociales hoy en la cultura, ¿no?, más particularmente en tiempos de ajuste, de demolición contra las universidades, ¿no? Digo, ¿qué es lo que socialmente se está vislumbrando sobre lo que sucede en el ámbito de las ciencias humanas y sociales? ¿Están desprestigiadas? ¿Son vistas como gastos parasitarios, presupuestarios? Recordemos, Javier, hace poco el vocero presidencial, Manuel Adorni, se burló públicamente de una investigación sobre el poshumanismo en filosofía, han salido a responderle, ¿no? Entonces, yo creo que existe también socialmente, no casualmente, ¿no?, como síntoma de esta distopía libertaria, tristemente, ¿no?, un rechazo, un repudio, un desprestigio en un grueso importante de la sociedad contra el ámbito del pensamiento, de las ciencias humanas y sociales en general, que son vistas como una excrescencia que no tienen razón de ser. Acá el país se hace con la cibernética, con la ingeniería, con el campo, con la tecnología, y se acabó, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que empezar a hacer. Sí, nosotros el primer elemento en ese sentido, el primer elemento ya lo introducimos cuando hablamos de la serie Adolescencia, donde nosotros describimos, y esta es la base, y creo que la izquierda argentina se ha limitado a este aspecto, que es la idea claramente del derrumbe
material del sistema educativo. Sí, claro. Y se redunda en un derrumbe cultural general. Entonces ese es el panorama donde las masas se educan o no educan o como quieran llamarlo, y se convierte en el terreno apropiado para discursos como el de Milei, discursos en la cual, o discursos como Adorni, en la cual hemos escuchado hace unos días la ministra de Salud diciendo no hay que cuidar a los pibes. Petovelo de Desarrollo Social. Yo no quiero esas políticas de vamos a ayudar solo a los ancianos, vamos a ayudar a los niños de 0 a 3. Yo quiero ayudar a la familia, porque yo creo que la familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado. El Estado no tiene que cuidar a los niños. O hace poco he visto en las redes sociales 2 youtubers conocidos, streamers conocidos, uno diciéndole, pibito, 16, 17 años, uno diciéndole al otro, yo voy a volver a estudiar. Y el otro pibe ofendidísimo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta cultura también, o subcultura que existe de los masivos bro, en la cual lo importante es hacer plata, lo que nos el esfuerzo individual. Javier, con el nuevo Paca Paca, donde se desprestigia las universidades, no solo a Marx, digo, pero sino a las universidades, donde el mensaje que se da es, no, para las universidades no son algo hoy tan necesario, se la puede suplantar por cursos cortos, llamale broker, llamale para carry trade, para lo que fuere. Era mayor en 1982 que hoy en día. Por supuesto que algunos trabajos sí requieren un título, médicos, abogados, contadores y otras personas súper divertidas. Pero esos diplomas son muy caros y hay muchos trabajos muy buenos que no los requieren. Entonces la universidad es una pérdida de tiempo. De ese orden de cosas. Claro, entonces hay una retroalimentación entre un terreno de la población que encuentra el sistema educativo en crisis, que no le da respuestas. O sea que los intentos supuestamente de desarrollo cultural e intelectual no le permiten mejorar sus condiciones de vida, y a la vez encontramos toda una corriente mucho más firme que abona eso, desarrolla eso y explota políticamente eso. Y del otro lado encontramos, que creo que lo trataremos quizás en el segundo o tercer bloque, encontramos que los organismos supuestamente como la universidad, la academia y la izquierda no le están encontrando la vuelta. Bueno, claro, el punto es poder aproximar un diagnóstico de qué es lo que sucede allí. ¿Qué es lo que sucede hace ya bastante tiempo ahí, no? ¿Por qué no se producen respuestas u ofensivas que puedan resultar superadoras de toda esta situación, donde lamentablemente lo que vemos es la consolidación de esta alianza entre un gobierno que ataca la educación en general y en su conjunto, por supuesto, ¿no? Como lo hace con la educación pública o la universidad, pero particularmente tiene este sesgo contra todo lo que huela a lo que ellos llamarían, bueno, este pensamiento ¿no? zurdo, empobrecedor, parasitario, que no sirve para nada. Por ejemplo, en el CONICET se está viviendo las claras, eso, ¿no? Pero se ataca más que nada, Javier, lo que tiene que ver con las investigaciones en ciencias humanas y sociales. Bueno, ¿qué está pasando del otro lado con eso? Claro, pero en eso, ¿no? yo quiero remarcar, insisto con esto, discúlpenme que me obsesiona sobre este punto, en la cual yo soy enemigo de esta idea de que la población en general, el hombre a pie en general, es un elemento inocente en estas circunstancias. ¿En qué sentido? Nadie habla de inocente. En que si bien uno puede entender que hay toda una política por parte del gobierno en contra de la cultura, de la formación intelectual, podemos entender que estamos en una situación de crisis capitalista que redunda en una crisis del sistema educativo y la posibilidad de movilidad social a partir de la formación intelectual, entendemos eso, pero también hay una situación en la cual, por eso digo que no es inocente, el hombre a pie, ¿cómo se planta ante esto? Y ahí donde eligen, y acá hay que buscar a la vuelta, no sé cómo, puedo estar pecando de muy unilateralista, como individuo busca o no romper con esta idea de que su conocimiento es válido per se, porque simplemente su opinión es válida porque cualquiera tiene derecho a opinar. Sí, sin duda, eso es así como decís, pero bueno, ¿cómo reacciona el hombre de pie o el trabajador promedio que está alejado de esta realidad? Reacciona con irritación, con rechazo, con desconfianza, no insisto, con una alianza ideológica que sostiene, ¿no?, el discurso del gobierno,
y a tono con vientos de época muy fuertes que soplan, donde todos estos ámbitos del pensamiento, de las humanidades, de las ciencias sociales, ¿no?, de la producción filosófica, está visto lisa y llanamente como una excrescencia social que nada tiene que aportar a la vida cultural en el país o en general en cualquier lugar donde esto se discuta. Eso es lo que tenemos que examinar. Claro, pero es un embrutecimiento que se monta en la pereza intelectual de las masas. Voy a ser mucho más claro imposible. Lo fue. Más claro imposible. Porque uno puede hacer magia, uno idealmente puede plantear una academia, una universidad, un sistema educativo ideal que te exige, pero usted lo mencionó en algún momento cuando hablamos también de la serie de adolescencia. No lo han declarado culpable, lo están acusando. ¿Qué hiciste? Donde esta idea de la exigencia intelectual se ha abandonado desde la Ley de Educación Nacional y en nombre del progresismo se ha abandonado, en la cual con una suerte de espíritu... Parece toda una idea de un constructivismo colectivo, claro, de conocimiento donde ya lo cualquier cosa maestro, vale. La grande figura intelectual, la autoridad de quien históricamente impartía el canal del conocimiento, tiene que ser desdibujada y socavada en nombre de este horizontalismo generacional. Ese es un aspecto, yo coincido, es un aspecto que ha contribuido a desjerarquizar muchísimo el sistema educativo. No es el único. Me temo que hay muchos tan graves como este, pero es un aspecto, ¿no?, donde, bueno, eso ha servido para que discursos como el del gobierno, o esto que nosotros llamamos, ¿no?, ese trabajador irritado, diga, ¿te das cuenta? Todo esto, en definitiva, no sirvió más que para destruir la figura del maestro, y ahí se empieza a mezclar con los paros, los sindicalistas, bueno, todos ya sabemos cómo vaciaron la educación porque ha quedado en manos de los sindicalistas, bla, bla, bla. Pero donde todo ahí, a la noche todos los gatos son pardos, decía el gran Hegel, ¿no? Y entonces es muy difícil en ese terreno poder clarificar las cosas, pero es lo que intentamos hacer, ¿no? ¿De qué se alimenta este discurso? Y del otro lado, Javier, bien, ¿qué respuesta se le está dando a esto? Y como primera imagen parabólica, de parábola, ¿no?, de parábola cristiana, como imagen, del otro lado encontramos al docente. El docente que se para ahí frente a curso. Presente. ¿Cuál es su formación? ¿Cómo está construido ese? ¿Cuál es la función de hoy día y la función ideal que debería tener ese docente? ¿Cuál es el bagaje cultural, ideológico, intelectual real de ese docente? Hay que ver si este docente hoy se encuentra bajo las elementales condiciones. Bueno, pero eso es lo que dice la izquierda hace 30 años. Mire, partamos de algo que indefectiblemente es cierto. Después, el problema es si de eso se va a hacer una figura intocada que no admite mayor profundidad, ¿no? Porque, bueno, los bajos salarios, el bajo presupuesto, todo lo que hemos hablado acá en más de un programa, no solo con lo de la serie de más de un programa, esos son realidades indiscutibles que tienen que, como tales, transformarse. Si indiscutiblemente son así, lo que hay que hacer es transformar. Ahora, bueno, bien lo situábamos acá, cuando hablamos, por ejemplo, de la función de la universidad, tiene que volver a convertirse realmente en una usina de pensamiento. Bien. ¿No? Tiene que volver a convertirse estratégicamente para la sociedad civil en eso, para la elevación intelectual, ¿no?, de conciencia y de espíritu en el conjunto de las masas que asisten a ella, más allá de la formación profesional, para la producción de la fuerza de trabajo, la división del trabajo capitalista, bla, 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 lo que ya sabemos. Pero hay una función que se ha perdido, que está desdibujada, que no se está cumpliendo. Bueno, hacia ahí tenemos que apuntar. ¿Por qué no se está cumpliendo? Ese tema lo tocaremos en el segundo bloque de El Poeta del Diván. Acordate, @El Poeta del Diván en Instagram, y Javier Ramírez en X también, en FB y en X, y próximamente volveremos a TikTok. There are 23 provinces, and each of the provinces have their own separate government. And their own separate government could negotiate with external forces, with the Chinese or others, to come in and do projects in that particular province. And that may also lend towards corruption on the part of the Chinese.
one of my roles as ambassador would be to travel to all the provinces and have dialogue and have a true partnership with those governors. Not only with the president, not only with President Milei, Geraldo Wortham, the foreign minister, Luis Caputo, Santiago Caputo, and everybody in the Malay government, but my role is also to get out into the countryside and make sure that we weed out corruption and support Malay and the Malay government on all their efforts to get to the bottom of the Mia bombing and to make sure that Cristina Fernández de Kirchner receives the justice that she well deserved. Seguimos en el Puesta y el Diván, programa número 5 o 6 de la segunda temporada, ni me acuerdo. No tiene que llevar la cuenta, ¿qué quiere? Que yo me acuerdo. Pero yo soy acá el artista, entonces eso lo tiene que hacer producción. Estos artistas. Seguimos acá el tema que no le dimos título todavía, así que veremos después qué título le ponemos a este programa. Pero básicamente estamos contando que acá, bueno, la gente es muy ignorante. Siempre haciendo amigos, Y no quiere salir de la ignorancia, la gente puede ser perezosa. Amigos nosotros. Pero usted metió un tema, ¿qué es este tema? Porque está bien, la gente es ignorante, la gente es perezosa. Pero, ¿y los que supuestamente no tienen que hacerlo, qué están haciendo? ¿Se acuerda ahora que volvió Pergolini? Qué buena pregunta, Mario. Sí. Ahora que volvió Pergolini a la televisión. Por eso nuestro público es más post 40, porque... Sí, bueno, pero... Y eso que no mete las cosas de los Simpsons. Que meta cosas de influencer de 20 años. Yo me veo lo que recuerdo, lo articulo. Bueno, Javier, ¿y del otro lado qué? Claro, porque la gente es ignorante, pero ¿a quién le moviliza el culo para que...? Lo importante acá es, retomando lo que decíamos en el bloque anterior, es, bueno, si realmente existe una crisis, ¿no? Tan transversal a lo que sería todo el campo de la academia, de las universidades, del pensamiento, ¿no? Más allá de los ataques, ¿no? que están recibiendo ahora por gobiernos como los de Milei, aunque sabemos que bajo el gobierno progresista no le ha ido mucho mejor ni mucho menos, pero digo, hoy sí estamos, ¿no? rotundamente frente a un ataque como pocas veces visto, ¿no? Además una campaña muy sistemática. En el caso de la Argentina lo estamos viendo contra las universidades, las acusaciones de ñoquis, ¿no? confundiendo todo con el problema de dejen hacerse las auditorías, cómo están usurpando el dinero público, bla, bla, bla. El punto es entender si realmente es toda esta campaña, ¿no? por parte del gobierno y de quienes quieren hacer de la educación pública un reducto ínfimo en la sociedad, porque se apuesta a la educación privada, al sistema de voucher o determinadas instancias formativas que vayan sustituyendo cada vez más a la universidad, como suelen ser muchos mensajes de ideologías como las libertarias y afines. El punto, Javier, es entender si realmente en todo este ámbito del pensamiento, de la construcción intelectual, etcétera, bueno, no existe ya hace mucho tiempo una parálisis, ¿no? que no está relanzando, ¿no? un sistema de producción de pensamiento, de crítica, de formación de conceptos que permita brindar soluciones a los grandes problemas, ¿no? de la cultura y de la sociedad bajo el capitalismo. La primera pregunta para hacer en este sentido es, le hago a usted que es el que más sabe acá. ¿Es la primera vez que se hacen estas preguntas? No, pero me parece que es la primera vez que faltan muchas respuestas. Ok. Ese es el tema. Y ese momento en el cual se empezó a hacer las preguntas, o sea, partamos, usted sí tiene que identificar un momento en el cual sí había respuestas. ¿En qué momento la identifica? Histórico. Por lo menos había una construcción de sentido en el campo intelectual que permitía, ¿no? sostener, ¿sí? bueno, una determinada unidad entre cierta concepción teórica del mundo y la práctica. ¿En qué época? Nos estamos refiriendo básicamente en el siglo XX a lo que ha sido de la Revolución Rusa en adelante todo el campo del marxismo, ¿no? En ese sentido vale recordar un autor, ¿no? un historiador inglés, pero también con grandes incursiones. Perdón, no leo, boludo. Con grandes incursiones en el campo de la filosofía y otros campos, como ha sido el autor Perry Anderson. Yo lo vi en una materia en historia cuando quería ser universitario. Algún día puede contarnos un poquito de su otrora intentona. Sí, pero sería eso para por Hugh, no para esto. Mis aventuras universitarias. Bien, bueno, algún día. Bueno, pero entonces Perry Anderson decía, ¿no? cuando refería al marxismo occidental,
que el marxismo había sufrido, particularmente desde la posguerra en adelante, ¿no? Cuando ya el mundo bajo la Guerra Fría estaba repartido entre el estalinismo y las potencias imperialistas, él decía que el marxismo había sufrido este derrotero, ¿no? Decía, bueno, lo que había comenzado a la luz de la Revolución Rusa y particularmente en las entreguerras como un marxismo siguiendo, ¿no? Todo lo que han sido los desarrollos de Marx, de Engels, de autores también como Gramsci, como Lenin, como Rosa Luxemburgo, el propio Trotsky. Decía, bueno, un marxismo que estaba estrictamente vinculado a desarrollos sobre el conocimiento en materia de la historia, de la economía, ¿no? De tratar de comprender el capitalismo en sus fundamentos para justamente proponer, ¿no? Una transformación superadora del mismo, etc. Luego produjo un derrotero, un curso tal que terminó convirtiéndose este saber instituido del marxismo, particularmente en las academias, justamente el marxismo occidental, ¿no? En las academias de Europa, pero también con una importante repercusión en Norteamérica y acá, sobre todo también en Latinoamérica, en un marxismo estrictamente filosófico, decía Perry Anderson, o de corte más filosófico, que se iba alejando cada vez más. Pero hay una primera ¿no? pregunta. De las preocupaciones. Perdón, pero voy a jugar al abogado de algo. Pero escúchame, loco, porque es más difícil que sea más vivo. Acá Perry Anderson le dice, escuchame loco, Claro, ¿no? escuchame, vieja. Escuchame, fiera. No. Pero si uno asume a prima fase, trato de usar palabras complicadas, que es más difícil el desarrollo de elaboraciones y respuestas, es más difícil sin la Revolución Rusa y sería más fácil supuestamente con la Unión Soviética. Bueno, claro, pero él ¿Me ahí, explico? sí. Si yo tengo un ejemplo concreto para dar, muchachos, mire, estas son las respuestas, puedo meterme en dar respuesta, pero ya te dice, no, muchachos, después más o menos de la Unión Soviética, esto y lo otro, la cosa empezó a caer. Digo, pero yo estoy en Estados Unidos y digo, no, muchachos, mirá, acá tenemos que ser como la Unión Soviética. Él estaba acusando un divorcio importante entre cierta apropiación teórica del marxismo con preocupaciones que él veía más próximas a situaciones de orden filosófico con derivas metafísica, bueno, separado, divorciada de prácticas concretas, reales, ¿no? Transformadoras, con un anclaje y un corazón importante en el seno de las masas y más particularmente de la clase obrera, ¿no? Lo que él veía era eso. Él acusaba ese divorcio. Decía, bueno, el marxismo occidental terminó convirtiéndose en una deriva filosófica intrauniversitaria que dio lugar a jergas, ¿no? Cada vez más alejadas o casi que imperceptibles a los oídos de mucha masa, y que eso, bueno, terminó en una crisis importante para que el marxismo pudiera relanzar, ¿no? Su potencia transformadora más allá de una estructuración académica. Bueno, esto hasta por lo menos mediados de los 70 era el planteo pero que como troco ortodoxo te diría, bueno, pero acá el problema es que Stalin hizo la coexistencia pacífica. Bueno, pero, entonces no quería pudrirla en Occidente. Y eso hizo que el marxismo... el stalinismo tuvo una responsabilidad enorme en el hundimiento intelectual del marxismo, sin duda. Pero me parece Perry Anderson, más allá de tomar en consideración el atravesamiento del estalinismo, lo que está diciendo es, bueno, sí, el marxismo occidental también intentó ser una respuesta a la crisis que produjo el estalinismo, pero justamente no redundó en retomar la tradición más rica del marxismo, donde aparecían soldados de manera, ¿no? Inseparables, bueno, todo el desarrollo teórico y su consecución práctica. Bueno, ahí hay una pregunta. Entonces, bueno, ahí está el punto. Siendo... ¿no? Entonces, la academia hoy, Javier, termino con esto y ya te dejo, la academia hoy, más allá de lo que nosotros particularmente podemos apuntar con Perry Anderson en el seno de la historia del marxismo, hoy hace tanto tiempo la academia, las universidades, los centros de pensamiento reclamados de izquierda ampliamente transformadores, etcétera, incluimos acá desde ya, ¿no?, la presencia del progresismo, y decimos, bueno, ¿qué es lo que están haciendo para que su constitución como campo del pensamiento esté indisolublemente ligado a una transformación práctica de estas realidades bajo la crisis capitalista que aquejan tanto a millones de seres humanos, ¿no? Sí. Esta es la pregunta. Sí, ahí hay... Bueno.
Si uno busca un correlato de alguna manera que podría hacer una explicación, siempre partiendo de la idea que estamos partiendo de esa tesis de la cual el elemento transformador de buscar respuestas dentro de la academia y la universidad viene de la mano del marxismo, y creo que puede ser entendido en el sentido de que el conjunto de las ciencias ha tomado en mayor o menor medida, aunque parcialmente de manera fragmentaria, incluso la física ha tomado ciertos métodos del materialismo dialéctico, esto en la física y la teoría de los campos unificados y toda esta cuestión de... Comprométase, puedes hacer un programa sobre esto. Sí. Sagan, bueno, toda esta cuestión se ha tomado, etcétera, etcétera. Creo que esa fragmentación permite una cierta especialización desligado de la tarea práctica que tuvo quizás su reflejo en esto, siendo como buen troco ortodoxo. Usted sabe que soy un troco ortodoxo que leyó 10 libros y repite esos 10 libros siempre. Esta idea de la Cuarta Internacional, la Secretaría Unificada, en donde se había renunciado de alguna manera a dar una lucha política práctica y que toda su elaboración tenía como techo, bueno, muchachos, corrijamos la Unión Soviética. Es decir, lo que podría haber parecido un aliento para una mayor elaboración teórica en Occidente, la política stalinista y cierta renuncia de parte del trotskismo y del marxismo en general en Occidente terminó siendo cuestiones fragmentarias que terminaron agotándose en los 70. No sé si me explico. Desmantelado el faro de la Unión Soviética, Javier, que acá esto que voy a decir lo hemos tratado en más de un programa. Desmantelado el faro de la Unión Soviética, caído ese horizonte de sentido que propiciaba a favor y en contra la Unión Soviética, quienes todavía nos reclamamos del marxismo. ¿Cuál es ese horizonte de reconstitución que tenemos? Es que el marxismo ya no tiene nada para ofrecer en términos diagnósticos, en términos transformadores. Le damos la razón definitivamente a los enemigos históricos y actuales del marxismo que ya lo dieron por enterrado, o pensamos que, bueno, hay ¿no? un material histórico por tomar, por reconstruir, pero particularmente en el campo que nosotros estamos circunscribiendo, que es la academia, el centro de pensamiento, ¿no? la producción intelectual. Bueno, sin duda ahí aparecen algunas variantes. Esto, off the record, nosotros lo hemos discutido. Yo estoy de acuerdo que un diagnóstico central es la academia hace rato no provee grandes respuestas transformadoras a los problemas de la humanidad. Porque se ha alejado el marxismo. Bueno, podríamos decir que la crisis del marxismo post-stalinismo, ¿no? y bajo estas crisis capitalista no ha encontrado, ¿no? respuestas superadoras, reorganización práctica de la propia clase obrera para otro horizonte político y social, etc. Pero vamos a decir que también en el terreno de la burguesía, de las clases dominantes, han existido movimientos que no podemos desconocer. Hoy la universidad no ocupa el mismo lugar estratégico que hace 40, 50 años podía tener también para el propio terreno de la burguesía. Entiendo. No, digo, sin dejar de lado que el principal diagnóstico es no se da respuesta, pero digo, hoy la propia clase dominante o un sector de la clase dominante, si bien esto lo hemos charlado, por supuesto, requiere formación de fuerza de trabajo calificada para la reconversión de la valorización del capital, el capital tecnológico, de conocimiento, para que incluso países como la Argentina, dentro de la División Internacional del Trabajo, donde de lo que se trata acá es de la expoliación del litio, de los recursos naturales, etc. Bueno, para todo eso sí, todavía se requiere, ¿no? Formación, calificación, título de la educación superior, pero atenti porque ha cambiado ese terreno estratégico donde en el plano de las ideas la burguesía todavía consideraba que era importante propiciar una batalla en las mismas universidades o en estos campos educativos. Ahora quizás ya no lo consideran esos términos. Nosotros hemos pecado un vicio. Ese es el punto. Los últimos minutos en el cual nosotros hemos... por nuestra solo de un vicio me quedo más tranquilo. Por nuestra locución, yo tengo muchos vicios, pero por nuestra alocución, nosotros hemos centrado en que el aporte en la academia fue dado principalmente por el marxismo en mayor o menor medida, de manera fragmentada, de manera de conjunto. Hemos presentado eso, pero hemos perdido otra. Eso nos ha llevado de alguna manera u otra, que usted ha introducido para corregirlo, nos ha llevado a que la burguesía independiente, o sea, a pesar de lo que nosotros consideramos que es una crisis capitalista, que yo identifico a fines de los 60, principios de los 70, una crisis capitalista terminal, única,
como decía el compañero Riesnik, ha logrado en sus campos específicos, de alguna manera, alejándose del marxismo, algunas respuestas, algunas elaboraciones que le sirven en este momento determinado histórico del capitalismo. Momento histórico donde la burguesía ya no es esa clase social ascendente, claro, que como lo era en el siglo XVIII, ¿no? Todavía, al final del siglo XVIII, siglo XIX, esa clase social ascendente que tenía un proyecto para la humanidad de conjunto. O sea, hoy la burguesía es las fracciones de las clases de la burguesía, lucha claramente todo el tiempo por los despojos de la descomposición del capitalismo. Buscando esa comparación. ¿no? O sea, y la recomposición en la valorización del capital. En su decadencia, el capitalismo da respuestas inmediatas a cortoplacistas. Bueno, exactamente, digo, no se trata ya de esa clase social burguesa que tenía un horizonte de unificación, de ascenso, de proyección para la humanidad, porque recordemos, ¿no? Venía de las grandes revoluciones políticas, inglesa, en Estados Unidos, en Francia, ¿no? Bueno, que eso trastocó, digo, el mundo. Hoy hace rato la burguesía se encuentra con la necesidad de sostener el dominio en un capitalismo de descomposición, de crisis, que ya no representa la posibilidad de ese ascenso unificado o ese horizonte progresivo que la burguesía veía. Entonces, como vos bien decís, frente a eso, pero la burguesía ha echado sus cartas, ha dado sus respuestas, ha tenido sus movimientos para eso, incluso también en el terreno intelectual. Ahora, del lado de la izquierda, desaparecido el faro de la Unión Soviética, ¿qué es lo que queda? Y esto es lo preocupante, Javier, porque es lo que estábamos marcando. Y vamos a lanzar las preguntas, ¿no? Pero ahí está el punto. Que espero, digo, no perdamos ni suscriptores ni amigos, pero, Javier, ¿existe crónicamente un antiintelectualismo en la izquierda? Digo, esa es una pregunta que hay que hacerse. En la izquierda es antiintelectual, rechaza la necesidad de la formación, del examen de la realidad, de la profundización de las contradicciones, se queda en los esquemas, en los clichés, se quedan se quedan las agendas del progresismo. Bueno, no sé, hay muchas cosas ahí para debatir, ¿no? En esto me parece que hay que marcar esta idea de que la burguesía da respuestas con lo justo, no hay que sin gastar pólvora en chimangos. Bueno, por ejemplo, claro. Con lo justo en las circunstancias tales. Y la primera pregunta debe hacerse la izquierda, para después concluir o no que si peca de antiintelectualismo, es si busca la izquierda darle respuesta a esa cancha chica que plantea la burguesía. Bien. Es decir, yo respondo a estas cosas pequeñas. Vamos a jugar en el baby fútbol. Claro, exactamente. Vamos a cancha de baby. La izquierda decidió dar respuestas en el baby fútbol. Bueno, ahí está el tema. O se plantea una cuestión más general. O vamos al Maracaná, vamos al Monumental. Exactamente. Bueno, falta ese Maracaná, falta ese Monumental. Es lo que plantea. ¿no? Ahora bien, siendo yo de Boca y hago esa concesión. Para la burguesía, en los últimos 35, 40 años, ¿le está siendo suficiente para que nos corra un hombre de a pie, para volver al bloque anterior? Un hombre de a pie nos dice: mirá, todo bien lo que vos decís, pero tenemos internet, tenemos robots que caminan, tenemos esto, lo otro, ¿entendés lo que te quiero decir? Tenemos una evolución. No, sí, pero es interesante porque yo te diría, ¿le está siendo suficiente? Siempre hasta un punto necesita renovar esas respuestas ideológicas cortoplacistas. Pero ¿sabes qué pasa, Javier? Aún así, como el relato de Aquiles y la tortuga, la izquierda no lo alcanza. Ahí está el problema. Entonces uno podría diagnosticar. Ni siquiera en el baby fútbol. Bueno, pero por eso digo. Y si seguimos así, en el metegol tampoco. Entonces ahí está el problema. Entonces digo, la burguesía da estas respuestas cortoplacistas, mediocres, reaccionarias, no degradadas, porque si vamos a pensar en Huerta de Soto, bueno, claramente, ¿no? Vamos a una depresión importante. De mi parte pienso en Huerta de Soto, en Axel Kaiser, Dios mío. Pero la pregunta es, claro, quizás en algunos aspectos no le alcance, tiene sus crisis, pero ¿sabes qué pasa, Javier? El problema es quienes no reclamamos a izquierda. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Nosotros llegamos a eso? ¿Superamos eso? Ahí está el problema. Más allá de si le alcanza o no le alcanza, digo, quienes quieren asumir la responsabilidad histórica de transformar la realidad, bueno, Javier, no están todavía a la altura de... ¿La izquierda quiere jugar metegol, baby fútbol o en el Maracaná?
Todo eso lo vas a ver en el tercer bloque del Poeta y el Diván. De la catarata de problemas heredados por el sector, solo queda el yunque más pesado, las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacuna se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Para tener un orden de magnitudes, esto redunda en una reducción de retenciones de las alícuotas para las cadenas de granos del 20% y una reducción de retenciones a la cadena de ganado y carnes del 26%, que será permanente y lo que busca lo cual busca dar impulso al campo, el sector con mayor productividad de la economía y fuertemente castigados por estos impuestos en los últimos 20 años. Esto incluye también las rebajas transitorias que anunciamos sobre trigo y cebada, que también serán permanentes. Seguimos acá en el Poeta del Diván. Tercer bloque. Sí, tercer bloque. Tercer bloque, canal.poeta y el diván. Y el punto diván, aportar porque nos estamos muriendo de hambre, no puedo ni pagar las zapatillas, ni los pañales del nene, ni el relé, ni el oftalmólogo del nene. Y Fer necesita comprarse algo para el catarro. Docente universitario, está todo dicho. Así que bueno, acá estamos, seguimos terminando acá en Bubu Studio, con el COO del señor Nicolás Rickman. Hoy no pudo estar el señor Lalo Limón, pero se ha sumado después de meses de hacerse rogar, estuvo errante así, y por supuesto, apostando a la gran edición del señor Dionisio Denis. Pero hemos perdido muchos suscriptores a esta altura, ¿no? Y usted sabe cómo es esto, siempre que se nos ocurre, ¿no?, poner los puntos sobre las IES, después perdemos algunas otras vocales, pero bueno, esto funciona así. Hemos bardeado a los docentes, al hombre de a pie, el morador ignorante, a la academia, estamos diciendo que son repetitivos, una cosa así, estamos diciendo. Y usted me cesaría de la vaina de cuestionar a nuestra sacrosanta izquierda argentina. Lo que digo es que acá en Bob Studios, usted sabe, siempre, sobre todo entre un bloque y otro, se generan debates muy instructivos y como bien nos recordaba acá... escúchame vos. Sí, a vos te digo. Me dijiste que iba a cobrar el aguinaldo y no pusiste la plata. Te aviso a vos, te aviso. Recordar el mangazo. ¿Sabes qué? Perdón, me acordé de algo. El suscriptor que me dijo que iba a poner para aguinaldo y no puso plata, se lo mandó. ¿Sabe a quién le mandó nuestro programa? No me digas. Se lo mandó a John Saylor. Este hombre que ya... Después, escúchame, la vez pasada lo hemos reconocido como el gran precursor del rocotinerismo. Así que... John Saylor, ponerlo de asesor así como Matías Jolie y saltamos por vos. Mis saludos y respetos por su título de precursor. Y vos por el plata, hijo de pu. Bueno, escúchenme. Todo el mundo. Bueno, después de esto, si nos siguen viendo, hay que felicitarnos. Pero digo lo siguiente: acá en Bob Studio nos recordaba nuestro compañero de amigo, ¿no?, entre un bloque y otro. Bueno, está bien, podemos decir que la crisis del marxismo tiene, ¿no?, las consecuencias teóricas, políticas, ideológicas de lo que ha sido la desaparición del Faro de la Unión Soviética, pero ¿qué pasa con la clase obrera hoy? ¿Qué pasa con ese así denominado sujeto histórico, ¿no?, al que el marxismo siempre levantó como el verdadero agente transformador de la historia,
Bueno, entonces nos recordaban aquí, ¿no? Algo que, por supuesto, nosotros tenemos presente y coincidimos en el diagnóstico, nos encontramos de cara a una clase obrera en el mundo, ¿no, Javier? Diezmada, difusa, con serias dificultades para reconocerse como tal, muy lejos de lo que nosotros clásicamente podría denominar conciencia de clase, con una crisis enorme de los sindicatos. Pero que yo he perdido a esos suscriptores obreros que había, y que yo soy perezoso e ignorante. Nos metimos, ¿no?, en el fango, allí nos seguimos enlodando, pero adelante. Entonces digo, una clase obrera que hoy también se enfrenta con el trabajo inmaterial, cada vez más virtualizado, cada vez más disperso, cada vez más atomizado, ¿no? La cultura del Rappi, como lo estamos viendo aquí en otros lugares, ¿no?, de la juventud. Bueno, todo esto desde ya que atenta en términos estructurales como reproducción de la fuerza de trabajo bajo el capitalismo, atenta contra esa posibilidad de una clase obrera fuerte, concentrada, con sus agentes representativos de sindicato y partido, como lo era hace algunas décadas. Como decía el Diego. Escúchame. No, es Fantino y usted. No, pará. Yo te estoy hablando del marxismo, Perry Anderson, usted sale con Fantino. Pará. El punto es este. Esta nueva clase obrera no atenta contra la clase obrera en sí mismo, sino le plantea el desafío a la izquierda, por supuesto, de pensar nuevas cosas. Digo, estas condiciones atentan contra lo que en su momento representaba una clase obrera concentrada. Bueno, y la izquierda tiene que pensar esta nueva clase. Entonces, ahí está el punto, ¿no? Digo, justamente acá, tomando lo que en Bob Studios, ¿no?, nos recordaban, digo, coincidiendo con este diagnóstico, de nuevo la pregunta es, bueno, pero ¿y entonces en qué anda la izquierda frente a esta nueva clase, nueva, vieja, neoclase obrera, podemos llamar de distinta manera, pero se trata de la clase obrera que, como bien usted dice, interpela y desafía al intelecto de la izquierda? Claro. Bueno, entonces ahí está el punto. Si no, tristemente regodearse en un diagnóstico, ¿no?, de posibilismo y decir, mira, es esto, mejor dediquémonos a... Bueno, pero ahí entra quizás un métier en la cual luchar por puntos suspensivos. Que la izquierda, en particular el trotskismo como elemento más vivo de la izquierda mundial, se plante y diga, muchachos, acá quiero discutirle de cara a cara, interpelar y discutir y elaborar a partir de la nueva clase obrera, para llamarlo de alguna manera. Plantea, primera pregunta, ¿la izquierda tiene las herramientas y el músculo intelectual para hacer ese debate? Hasta el día de hoy me parece que no. Hasta el día de hoy me parece que se ha quedado en una conducta bíblica, es decir, de repetir viejas consignas del pasado. ¿Qué lectura se hace de la economía? ¿Qué lectura se hace de la tecnología? ¿Qué lectura se hace de los nuevos modos de trabajo? Está bien, muchos me podrán decir, nosotros en nuestra revista sacamos una nota. Yo hasta ahora, por lo que vengo siguiendo, Javier, con mucha licencia poética, ¿no?, sin menospreciar justamente la producción poética que es su terreno, con mucha licencia poética, podemos decir que en términos propagandísticos, bueno, sí, lo elemental es que viene una nota sobre Elon Musk, pero y el capital tecnológico, pero no me refiero a eso, me refiero a si realmente se tiene estudiado bajo la luz del capitalismo lo que significa hoy la formación de la fuerza de trabajo bajo esta modalidad que asume el capital tecnológico. Ahí se corre un riesgo, me parece, que es que a la hora de uno decir, muchacho, esta es la nueva situación, yo soy marxista y el marxismo es un método, no es una recitación bíblica de vieja fórmula, se corre el riesgo de perder, es decir, de la cristalización de la política o de las concepciones ideológicas del mileísmo, para decirlo de alguna manera, se corre ese riesgo. La izquierda hoy día no está corriendo ese riesgo, no está dando esa batalla cultural, para reducirlo en términos, no la está dando. ¿Las herramientas las tiene? Y esa es la pregunta, porque los últimos 30 o 40 años, sobre todo después de la caída del muro, me parece que ha pecado la izquierda en general, no solo de repetir bíblicamente viejas consignas, sino también de quedarse con un principio, con un adagio, que es vincularse con la clase obrera. Y eso ha redundado en el más férreo y podrido sindicalismo.
o sindicalismo. Ahí está el punto, ¿no? Porque no se trata de oponerse a que una fuerza de izquierda, desarrollo revolucionaria, gane sindicatos, luche en los terrenos de las comisiones directivas. No, se trata de ver si, por ejemplo, como decíamos en el terreno educativo, los planteos fundamentales para que las universidades o los centros de pensamiento se reconstituyan como productores de pensamiento crítico, transformador, superador, bueno, no sean acaparados o tomados por políticas sindicales estrictamente, ¿no? Lo mismo en otro terreno. Digo, si la inserción en la clase obrera, ¿no?, es en el mejor de los casos un sindicalismo combativo, que lo puede haber, digo, ha habido casos, pero es suficiente eso como perspectiva para un programa político. Claro. ¿No? Para un programa político. Y ahí tenemos dos elementos, Bueno. perdón. Ahí tenemos que las experiencias de quienes han intentado esto nos han dado un Iñigo Carrera y un Sartelli. Que valga. Bueno, usted se mete con nombres también. Bueno, como reconocimiento histórico, terreno. son dos personas, dos compañeros que han intentado elaborar sobre esa parte. Ahora bien, los límites, y esa es la pregunta, o los límites de errores. Pero por el otro lado tenemos una experiencia más concreta, que esto lo hemos hablado fuera de récord, y por nuestra raíz, nuestra matriz política, en la cual esta idea de ganar sindicatos, con la idea de, insertar a la clase obrera, influenciar a la clase obrera, se ha terminado redundando en, primero, en influencia meramente sindical, o sea, circunstancial. Que además hoy hay un retroceso muy grande, ¿no? Porque Sí, no tenemos por supuesto. una izquierda que Y esté hegemonizada por otro lado, mucho menos. en esto claramente, usted sabe que me gusta interpelar para polemizar y ganar suscriptores. Tenemos ejemplos de hoy día tenemos el Zoom de Alejandro Crespo. Tenemos el ejemplo en su momento de, hablando de la experiencia del PO, un Alejandro Crespo. Tenemos la experiencia en su momento de este muchacho de la construcción, Grossi, o de Raquel Blas en Mendoza, creo que era, en la cual se ha logrado circunstancialmente dirigir sindicatos, influenciar un sector de la clase obrera, pero en términos sindicalistas, no políticos. Bueno, creo que ahí aparece un límite que ya lleva una cronificación importante en la izquierda, ¿no? Y es precisamente superar lo que en términos gramscianos se denominaba, ¿no?, una política estrictamente reivindicativa, corporativa reivindicativa, ¿no?, que puede ser sindical, que puede ser parlamentaria, y yo creo que eso han sido los dos grandes, enormes problemas de la izquierda, aunque por supuesto sin perder de vista su peculiar simbiosis con el progresismo, pero el sindicalismo y el parlamentarismo han sido sin duda los objetivos hegemónicos hoy por hoy. La izquierda ha intentado fundamentalmente construir hegemonía a través del Parlamento y de los sindicatos sin poder superar los límites que en el sistema burgués tienen precisamente los sindicatos y el Parlamento. Usted sabe que no tuve a Sartelli profesor, ¿no? No he tenido yo la dicha, así que lo pido. Y él tenía... A mí no me hubiera respondido ninguna pregunta. Bueno, a mí me... usted sabía la carta. Pero bueno, él capaz que tuvo más suerte. Él presentó una idea muy interesante que describe al Partido Obrero hoy y que describe históricamente al PTS, a toda la rama morenista del trotskismo argentino, que él decía, pero si yo siembro una pera, no puedo esperar una manzana. En este sentido de que la concepción actual de la izquierda trotskista en Argentina durante los últimos 30, 40 años, por más que se niegue de palabra, ha sido que la idea es que la cantidad en algún momento se convierte en calidad. Peculiar interpretación hegemónica de la dialéctica. Es decir, esta idea de que yo con mucho ganar muchos sindicatos, tarde o temprano, esa gente me va a votar, va a suscribir políticamente con el comunismo, con el socialismo. Y creo que ha sido un error, porque usted ha presentado muy bien parlamentarismo, sindicalismo, pero la tercera pata es la de usted, de que es la lucha ideológica. Bueno, pero eso hace rato lo venimos denunciando en el programa acá, Javier. La batalla cultural no puede ser tratar de constituirse en el ala izquierda del progresismo contra la extrema derecha. Y creo que eso es lo que viene pasando hace rato. Porque más allá de la decisión circunstancial que pueda tener el Fito en particular, de que bueno, muchacho, acá en 2001 la Rebelión Popular se murió, acá muchacho, acá lo que hay que constituir es una oposición política porque la democracia está plena, entonces muchachos, ganemos sindicatos, ganemos diputados. Incluso a pesar de esa tesis, que para mí es equivocada, a pesar de esa tesis,
En el plano ideológico ha renunciado plenamente. En el plano de la batalla cultural. Entiéndase que nosotros decimos batalla cultural, lucha ideológica. En algunos seminarios, en alguna mesa redonda, el significante comunismo aparece. Lo hemos visto en algunas actividades de ideas de izquierda. Usted sabe que seminarios, el significante comunismo aparece, pero no aparece como un significante que encabece, ¿no?, un desarrollo discursivo programático. Eso está clarísimo, ¿no? Aparece en aquellos terrenos donde no está en juego, ¿no? Para el metegol. Y quiere para el metegol, no para el monumental. Claro. No, el significante comunismo hoy no es un significante que se reivindique como la cabeza de sentido de un programa, de una política, por muchos motivos, ¿no? Por motivos, obviamente, fundamentalmente por el espanto, el temor a la pérdida, ¿no?, de votos. Exactamente. Por el enorme que lo están perdiendo igual los votos. A la sangría electoral y sindical, pero es interesante por lo que vos marcás. Sin embargo, no paramos de ver un retroceso en términos sindicales, en términos parlamentarios. Entonces, bueno, es una contradicción en la que la izquierda está atorada hace ya muchísimo tiempo. Yo recuerdo hace 2 décadas en la cual había un debate con respecto al Partido Obrero, en el cual esta discusión de engordar o crecer, o engordar o crear músculo. Particularmente en el 2001, post 2001. Claro, engordar o crear músculo. Creo que en función de no aislarse la clase obrera como principio rector del trotskismo, como problema incluso hasta psicológico de no perder influencia en la clase obrera, se ha apostado a un engordamiento y sí renunciando a crear músculo. Y ese crear músculo es la adscripción ideológica de sectores, de fracciones de la clase obrera. Y la experiencia, la última experiencia de el Zunda y esta ruptura de la mano de nuestro querido, bien amado y amigo personal John Saylor. Pero recordemos un grupo de trabajadores que han roto con la dirección del Zunda y han constituido un bloque aparte, ¿no? Y lo ha hecho, más allá de las virtudes maniobreras que uno le conoce a John Saylor, lo ha hecho porque hay una crisis, un problema real. Los acuerdos que ha hecho el Partido Obrero con respecto a, no quiero. No, bueno, haría alguna referencia personal del rol. Yo no tengo mucho conocimiento. Así que bueno, hubo un acuerdo que llevaron ahí los trabajadores del Zunda con la comisión directiva encabezando para que no pasen mal los despidos a cambio de trabajar una serie de horas los días sábados, si no recuerdo. Un acuerdo que fue cuestionado, porque dice, se evitan los despidos a cuentagotas, pero se incrementa la cantidad de horas para trabajar. Puede ser un acuerdo discutible. Ahora, esto es algo que representa para mí, Javier, en todo caso, un elemento, ¿no?, como pequeña gran muestra, si vos querés, de lo que sucede con el conjunto de la izquierda, y particularmente con la izquierda que nosotros mencionábamos, la izquierda realmente existente en la Argentina, es el FITU, por eso digo, nos dedicamos a ella, ¿qué pasa? Que aún en los únicos pocos sindicatos donde todavía subsisten como dirección, no se puede realmente, ¿no?, convertir en un ejemplo, ¿no?, para el conjunto de la clase obrera. Digo, ahí está el tema, ¿no? Bueno, acá yo le incorporaría para tener en cuenta, para relativizar el problema, porque para que vean que uno comprende el proceso general de la lucha de clases, donde las victorias sindicales bajo el capitalismo, en la lucha por la revolución, siempre son circunstanciales. Es decir, no es posible, no es viable, teóricamente, no es viable mantener un sindicato clasista a lo largo del tiempo por varias décadas. Siempre es circunstancial, siempre es transitorio. Es decir, un sindicato clasista en el tiempo, si no se toma el poder, voy a ser más llano, si no se toma el poder, se pudre, se burocratiza, se rompe, bla, bla. Es decir, como ocurrió con el movimiento de desocupados, como ocurrió con el movimiento de mujeres, como ocurre en el movimiento sindical con estas victorias sindicales tal o cual, lo importante siempre es construir el partido, y esto es algo mileninismo básico. Siempre es cuánta gente de esos procesos que ocurren periódicamente en la lucha de clases a nivel en el país y a nivel mundial, cuánta gente uno gana para la revolución. Es decir, en esta lucha de ganar sindicatos, en esta lucha
de ganar diputados, siempre en última instancia lo importante es cuánta gente ganás para la revolución de manera consciente en esta lucha ideológica que en la izquierda, en particular la izquierda, el trotskismo en la Argentina, no está dando pie con bola. Sindicalismo, parlamentarismo, antiintelectualismo. Mientras no exista una superación de estas tres crucifixiones, Javier, seguiremos, ¿no?, bajo este infierno. Y con esto, para ir cerrando, voy a recordar un gran libro que ha sido educativo como pseudoescritor, como escritor amateur, que es la biografía de Trotsky sobre Stalin. Que tiene la particularidad de que no hay un ataque personal, como sí lo ha hecho el stalinismo sobre Trotsky. Pero hay una frase que me quedó grabada, que es la idea de que el stalinismo construyó sobre la base de la línea de menor resistencia. Cuando Trotsky habla de la línea de menor resistencia, se refiere a que si yo me pongo a discutir con vos, tengo dos opciones. O te digo sí, y vayamos para allá, o trato de discutir y convencerte, por más que porcentualmente te termines alejando, convencerte de las cuestiones centrales. Y ese es el gran miedo de la izquierda argentina. El miedo del aislamiento, el miedo a que yo te discuto lo que yo quiero de pe a pa y te vayas. Pero yo voy a hacerlo 1, 2, 3 veces, 10, 9 veces. Pero de esos 10 que con los que yo discuto, a uno voy a ganar. Y ese es el miedo. Prefiere la adaptación a los movimientos de moda y no quedarse con el bueno. Eso de que si me quedo con los buenos vamos a ser muy poquitos. Como decía Milei, como era la carta esta, los Gálatas, ¿no? Pero antes que Milei lo decía el general, ahí está el problema. ¿Qué decía el general? Y lo que pasa es que si me quedo con los buenos vamos a ser muy poquitos, ¿no? Peronismo de izquierda, otra simbiosis para otro programa. Y con esto cerramos. Así termina el programa número 5, o 6, no me acuerdo, del Poeta del Diván, segunda temporada. Suscríbete, canal El Poeta del Diván, a nuestras redes sociales, @el Poeta del Diván. Aportá, canal.poeta del Diván. Muchas gracias, Google Studios, y gracias por todo. Clarificamos los árboles. Costó, pero arrancamos. Sí, bueno, muchas preguntas. Pero por eso no hay que tener miedo.